Yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a que firmemos de vuelta acuerdos, consensos sobre las cosas básicas, elementales que vamos a respetar. El presidente Fernando de la Rúa y su antecesor Carlos Menem iniciaron un diálogo con el objetivo de lograr la concertación. Creo que un acuerdo patriótico es fundamental para salir de esta crisis. Y cuando hablo de acuerdo patriótico, no estoy haciendo referencia tan solo a los partidos políticos. Independientemente del partido político que representen, cuestiones básicas de toda la dirigencia. Cuando hablo de acuerdo patriótico, no estoy haciendo referencia tan solo a los partidos políticos. ¿Cierra, Luis, este llamado a la unidad? Creo que es complicado y es tarde. Complicado y tarde. Complicado y tarde, sí, claro, es tarde. Acá no hay ningún acuerdo, no hay nada. Acá hay una operación de marketing política del gobierno. Recibí a través de WhatsApp un reenvío de lo que era este decálogo de buenas intenciones. No estamos en ninguna negociación con el gobierno. ¿Está decidido que la van a llamar a Cristina Fernández para hacer un encuentro con el presidente Macri? Sí, como lo dijimos, la convocatoria, esa búsqueda de consensos básicos, no tiene que excluir a nadie. Y este pacto que propone el gobierno parece a priori un gesto desesperado ante el avance del monstruo. Y la pregunta es, ¿se puede pactar con el monstruo? ¿Quiénes van a ir hasta ahora por la izquierda? Un representante, la diputada Romina del Pla. Un gobierno que está completamente desahuciado, porque esa es la realidad del gobierno de Mauricio Macri. No pega una, no controla ninguna variable de la economía. Hasta el establishment está pidiendo que por favor controle un poquito la situación económica. Está tratando de ver si le salva la ropa de la gobernabilidad la oposición que se dice responsable como Argentina Federal, Entonces Pichetto. un enunciado de puntos que indudablemente uno puede compartir. Me parece que es importante que la iniciativa de dialogar, si se hubiese hecho esto antes, por ahí no hubiésemos ahorrado de la crisis que vive la Argentina. Puntos básicos. El primero tiene que ver con el respeto al equilibrio fiscal. El quinto promueve avanzar en un modelo más moderno de legislación laboral. El séptimo, el de consolidar un sistema previsional sostenible en el tiempo. Hubiesen sido más honestos si lo hubiesen dejado en inglés, porque eso es lo que le está pidiendo el fondo. It would be foolish on the part of any candidate to turn their back to the work that is underway. Claramente esos puntos están redactados por el gobierno porque eso es un menú a medida de los mercados. No puedo creer todas las cosas que hizo al pedo Manuel Belgrano. Lo estaba hablando con Pablo Cano hace un rato nada más. Qué laburo al pedo de San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno. Gente que pensaba en la soberanía nacional. Lo que ha perdido el país es soberanía. Básicamente ya no decide ni el presidente ni la oposición. Decide el Fondo Monetario Internacional. Lo escuchaba Longobardi recién hablando de técnicamente lo que sería uno de los puntos, la reforma laboral. Reforma laboral. Reforma previsional, vuelven las AFJP, de hecho habían contratado una agencia de publicidad, ya las propias AFJP, porque en cualquier momento largaban. El cumplimiento con los acreedores, o sea, con el Fondo Monetario Internacional, tiene 40% de su cartera metida en la Argentina. Y además, el INDEC transparente. ¿Y sabes qué tiene que ver con el INDEC transparente? El INDEC transparente es para que los bonos que están atados a la inflación suban más rápido de lo que puedan subir. Entonces, mientras mejor se dé la inflación en la Argentina, más rápido y mejor suben esos bonos. Eso es el INDEC transparente. ¿O vos qué crees que es? Y todos los operadores de atrás para que el INDEC sea transparente. Bueno, vamos con el año 2001. A ver qué pasaba en el año 2001 respecto a lo que pasa ahora. Vamos a ver las similitudes. Tapa de Clarín. Tapa de Clarín en el año 2001 dice: intentan acuerdo político frente a la crisis. Año 2001. Intentan acuerdo político frente a la crisis. Dame la tapa de ahora. A ver si hay similitudes o no. El diálogo político y el gobierno ya mandó las invitaciones para el acuerdo. Cristina, los quieren meter a todos en la misma bolsa, y lo que pretende el Fondo Monetario Internacional es que los candidatos se expidan para ver quién va a estar a favor y quién en contra, para ver si juegan o no los muchachos, ¿no? Para ver si juega la embajada. Clarín en el año 2001 hablaba de qué. ¿De qué tema hablaba en el año 2001? Dame el próximo paño, Rasta, completo, tápame. Vamos, que la gente lea lo que decía Clarín.
dan más poderes a la policía por la inseguridad año 2001. Estaba el eje de la economía, se estaba haciendo todo como está ahora, digamos, básicamente la economía, la política y la sociedad. Y ahora fíjate cuál es la tapa de Clarín. Acordate, hablamos de inseguridad, dale pleno, Rasta. Mirá, resolución de Patricia Bullrich, el gobierno oficializó el uso de las pistolas Taser. Bueno, para más similitudes, imposible, ¿no? Empezar a hablar de inseguridad cuando obviamente la crisis arrecia. Se lleva puesta la economía, la política, la sociedad, absolutamente todo. Y de repente aparece Capusotto y le dice a Patricia Bullrich: che, Patricia, ¿y si hacemos un corto respecto a las Taser? ¿Vos querés traer las pistolas eléctricas, esta con la que vos vas a inmovilizar a la gente, le va a dar una buena descarga eléctrica que la va a traer de Estados Unidos o de Israel, donde siempre Patricia hace negocios con la inseguridad? Y entonces Capusotto le proponía esto al gobierno. Este es el video oficial de gobierno respecto a las pistolas Taser, dale. Vamos. ¿Qué cuchillo, gato? ¿Qué cuchillo? Era una joda, no era Capusotto. Esa es Patricia Bullrich, dirigiendo un corto para traer las pistolas Taser a la Argentina. Y eso no es joda, Patricia Bullrich es ministra de Seguridad de la Nación. Dame el tuit de Manes, porque claro, claramente hablaron de los 10 puntos que necesita la Argentina. Para Christine Lagarde lo necesita esos 10 puntos. Porque fíjate el tuit de Manes, por favor, pleno, Rasta, vamos a jugar pleno. Los 10 puntos que el gobierno quiere consensuar con el peronismo de cara a las elecciones, y dice que nadie habló del hambre que sufren millones de argentinos. Claro que no van a hablar del hambre. Cuando el banco a vos te presta y vos le tenés que devolver al banco, ¿vos querés que el banco piensa si tu hijo morfan? ¿Vos querés que ese banco piensa si tu hijo van a la escuela? No, quieren que le devuelva la guita, como sea. Y esa situación es la que te trataba de explicar hace un rato. En Paraná pasa esto. Llamaron a gente convocaron desde un bar, a gente, un bar céntrico de Paraná, para que se presentara como mozo o lavacopas. Dale, mirá la cantidad de gente que estaba. Dale que sigue, dale que sigue. Estamos adelantándolo en cámara rápida. Y sigue, y esto es Paraná, y esto es Paraná. Eso está pasando en el país de los 10 puntos básicos que quiere Mauricio Macri y Christine Lagarde. Esto pasa en el país del Fondo Monetario Internacional. Esto pasa cuando la crisis ya es prácticamente terminal. Mirá la cantidad de gente. Daba toda la vuelta a la manzana la gente que estaba para ocupar un cargo de lavacopas y un cargo de mozo en Paraná. Vamos a ver un tema que instalamos la semana pasada. Te mostramos la reunión de Garabano con el juez Rosansky, Garabano apretándolo para que renunciara. Y después las contradicciones del ministro de Justicia de la Nación, que cada vez está más complicado y que debió haber renunciado. No renuncia porque es el operador del gobierno para sacar a los jueces incómodos y para acelerar en las causas que quiere el gobierno y en las que no quiere también. Dale. Rosansky, la verdad que una persona que o tiene un problema en la cabeza o realmente una muy mala persona, mentirosa, falaz, personas delirantes que tratan de tener su momento de fama, de revancha, inventando cosas, que la base de la sociedad tiene que ser el diálogo y tratar de conducirnos todos de la mejor manera, de acuerdo a principios y a valores, que es claramente lo que esta persona no tiene. Fue un impacto lo que presentó Tomás Méndez en ADN. Los audios que Rosansky grabó y que se convirtió en un gran documento periodístico. Si Garabano tuviera un poquitín de vergüenza, él mismo tendría que pedir la renuncia. Por supuesto que no lo hace, porque cuanto ha llevado a cabo Garabano es por orden de Macri. Usted se reunió con Fariña y Garabano en el Ministerio de Justicia de la Nación. Sí, en el despacho del doctor Garabano. El ministro, sí.
Ministro Germán Garabano, una sola consultita con respecto al caso Fariña. La abogada en su momento Robles dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué es poco serio? Poco serio. ¿Va a aportar algún tipo de información con respecto a lo que... Poco serio. ¿Por qué es poco serio, ministro? Muy poco serio, porque no es cierto. Quisiera saber concretamente si usted niega o no esa reunión con Fariña y la abogada en su despacho. Yo tuve 2 reuniones con Fariña, una hace ya más de 2 años y otra ahora más recientemente. Muy poco serio, porque no es cierto. Yo tuve 2 reuniones con Fariña. ¿Qué debería pasar con el ministro Garabano frente a esto? Había un periodista, ¿no?, que decía que si tenía dignidad que se eche. Yo creo que es imposible que esa persona esté un minuto más, un segundo más al frente de la cartera de justicia. Yo creo que hasta los propios colegas del gobierno deberían decirles que den un paso al costado para que no siga ensuciando la imagen de todo el gobierno. Obviamente es un fusible, porque lo que estaba siendo mandado por el presidente de la Nación. Quédate porque en estas 3 carpetas, fíjate por favor, Rasta, abrimos el plano un poquito, te mostramos las carpetas que encierran la gran estafa de Mauricio Macri, del presidente Mauricio Macri. En un ratito te mostramos lo que hay adentro de estas carpetas. Pablo, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Tomás Méndez? ¿Bien? Bien, muy bien. Me quedé enganchado con el 2001 y el 19. Sí. ¿Y sabe qué otra cosa encontré de similitud entre el 2001 y esta época? ¿Cuál? Me acordaba de Ismael Bermúdez, que estuvo acá hace una semana, y decía que estamos en cesación de pagos. En el 2001, mayo, junio del 2001, estábamos viendo recién, era un país que estaba haciendo el default. ¿Se da el mismo final? Ariel, ¿cómo andamos? Buenas noches, ¿Bien? ¿Y vos? Muy bien. Bueno, veía lo que decía recién Germán Garabano y lo que estábamos comentando en relación a Rosansky y Germán Garabano, cómo fue sacado Rosansky de su lugar. No es el primer caso de un juez inconveniente para el gobierno que es invitado a dejar su cargo. Pasó con Ballestero, Fara se fue, también ambos jueces de la Cámara Federal se fue a otro distrito. Es decir, el gobierno ha tenido una mecánica de apretar, de ir empujándolos a los jueces que consideraba que no eran de su palo, por decirlo mal y pronto, y finalmente los sacó del cargo. ¿Cómo? Presentando la renuncia para evitarles una destitución que implicaría, por ejemplo, dejarlos sin el beneficio de la jubilación. Hizo lo propio con Oroya Arvide. Al único juez que destituyó finalmente por un mecanismo que está previsto en el Consejo de la Magistratura fue a Eduardo Freiler, que aparecía hablando en el tape. Vamos a mostrarte una partecita, 40 segundos nada más, de esa primera parte de la reunión de Garabano y abrimos la mesa con los 3 especialistas. Tenemos a Magdalena Odarda, que va a recibir justamente a la candidata a jueza que propone el gobierno para reemplazar a Rosansky. Te vamos a mostrar quién es y cómo llega esa parte. Federico Parolo, que es el abogado de Rosansky, y Natalia Salvo, que es especialista ya en esta causa, la abogada de Chévez, y en un ratito vamos a hablar sobre cómo viene funcionando. Pero esta es la reunión de Garabano con Rosansky para el apriete. Dale. Gracias por venir acá y bueno, yo hablé un momento antes con Menem. Así que bueno, yo me pongo a disposición tuya. Durante 10 años, por concurso, y acá 15, y fui el primero asignado en esta etapa de concursos. Después de 25 años quería irme mejor, y no puedo. Y eso es triste. Un montón de jueces, nosotros podemos hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer. Bueno, muy bien. Ahí estaba la reunión de Rosansky con Garabano y vamos a hablar con el abogado de Rosansky, justamente. Federico, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tiene para decir esto? Bueno, esto es lo que le pasó a Carlos en octubre del 2016, que es el final de una operación de extorsión dirigida contra su persona para forzarlo a presentar la renuncia. No es una reunión casual en la que Carlos quería jubilarse porque estaba grande. De hecho, tenía en trámite juicios de lesa humanidad, es un especialista en esto, hizo un montón en el país. Esto es el final de una operación que duró 6 u 8 meses de desgaste a su persona, desgaste personal, desgaste a su familia, desgaste institucional, como se ve acá. Era del gobierno el apriete, digamos. ¿Por qué lo querían? ¿Por qué lo estaban apretando? ¿Qué quería el gobierno? El gobierno quería que renuncie porque fue lo que le prometió a Fariña para garantizar la impunidad y a cambio que él declarara en la causa Horta acá. ¿Qué es lo que hace? Cuando vos ves la secuencia, digamos, como el cuento, pasan como 2 historias que parece que no se juntan y van pasando, pero se unen cuando vos terminás este final y lo entendés.
A Fariña le prometen darle la libertad. 29 le prometen. Le mandan un mail 29 de marzo guionado. ¿Qué tenés que decir el 8 de abril en Casanelo? El tribunal de Rosansky le había prorrogado la prisión preventiva. Eso lo vamos a ver un ratito y lo vamos a mostrar. Tenemos toda la documentación para decir que esto fue así, un apriete del gobierno para beneficiar a Fariña. Ya vamos a mostrar punto por punto esa documentación que marca claramente cómo fue esa operación, punto por punto. Natalia, ¿cómo está viendo la situación? A Giselle Robles le ha imputado el juez Ramos Padilla. ¿Cómo la ve la situación? En primer lugar, creo que el juez seguirá la línea investigativa que considere pertinente en función de las declaraciones testimoniales que obran en la causa. Lo cierto que creo que es una cuestión muy sensible, delicada, sobre todo porque las estrategias defensivas no son materia de judicialización, esto no lo digo yo, es un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El debido derecho de defensa que está establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional establece justamente esta situación. Un letrado recibe una versión de los hechos por parte de un cliente, en este caso Fariña. Hablo como abogada, ¿no? Sí, está claro. Y creo que desde ese lugar es una cuestión muy delicada. Del audio que vio recién Magdalena, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué opinión tiene respecto a esto de Garabano apretando a un juez para que se vaya? Bueno, que la bandera que levantó Cambiemos, que fue la bandera de la República, es otra de las mentiras, de las grandes mentiras del gobierno, ¿no? Porque este mecanismo de apriete a los jueces que molestan, sobre todo cuando hay hostigamiento a personas X, como es el caso de la expresidenta de la Nación, ahí nos hablan directamente que los jueces probos, como el caso del doctor Rosansky, que nosotros lo conocemos porque fue juez en Río Negro y fue un gran juez, sobre todo que siguió grandes causas de derechos humanos, ¿no? Causas de lesa humanidad. En este caso el juez Rosansky ahora da un paso hacia adelante presentándose como querellante en Dolores y desnudando toda esta trama que se conoce, que no es nueva, como se dijo recién, y que desnuda lo que este accionar del propio ministro de Justicia de la Nación contra un juez que en su momento lo hicieron renunciar, como es el doctor Rosansky. O sea que de república, de división de poderes, del respeto justamente, eso no existe en este gobierno. Eso lo vamos a demostrar ahora. Senadora, disculpe, desde el Senado, ¿hay algún pedido de citación para el ministro Garabano por esto? No por ahora, pero sí se frenó la designación en la sesión anterior, digamos la aprobación del pliego de la doctora Micheli, que es la doctora que estaba propuesta para ocupar el cargo. Exacto, se frenó en ese momento. Se frenó porque entienden que todo tiene que ver con todo. Junto con el senador Pino Solanas, que nosotros conformamos nuestro bloque, fuimos los únicos que votamos en contra de todo este listado de jueces que se querían aprobar así en bloque. Y lograron, retirar a 2 o 3 porque ya sabían que había más senadores que estaban en contra, entre ellos pero se espera que en la próxima sesión sí incorporen el pliego y, según ellos, tienen la mayoría como para aprobarlo, ¿no? Magdalena, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con algo que ya se ha anticipado, al hablado de la doctora Micheli. La doctora Micheli es la persona que va a reemplazar a Rosansky y casualmente es quien lo había denunciado a Rosansky. Pero además es hija del juez subrogante de Rosansky cuando le dan la excarcelación a Fariña. ¿No me crees? Primero veamos qué decía el presidente y ya te muestro todo el currículum de esta señora. Dale. Tenemos instituciones más sólidas y justicia independiente. 230 jueces nombrados, los mejores de los concursos, no los amigos del presidente. Bueno, muy bien. Macri decía que no nombran a los amigos del presidente. Vamos a ver primero el primer paño, por favor, ponelo Rasta a pleno. Vamos a poner quién es la doctora Micheli. Esta es Verónica Micheli. Vamos al próximo paño. ¿Quién es Verónica Micheli? Rápidamente vamos a ver el próximo paño, en donde se dice justamente que Verónica Micheli es quien lo denunciaba a Rosansky por acoso laboral. ¿Por qué lo habrá denunciado por acoso laboral? Dame la próxima, por favor, Rasta. Porque Rosansky había firmado la prórroga de la prisión de Fariña. Es decir, Rosansky había firmado que Fariña debía seguir preso por 6 meses más. Dame el próximo paño. En el próximo paño vas a ver quién es el que encarcela a Fariña. El señor Jorge Micheli.
Ese apellido es el mismo de Verónica porque es el papá. Lo subrogaba un juez que era el padre de la persona que había denunciado a Rosansky. Hasta ahí todo mal, ¿no? Pero mira, sigamos viendo, dale. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propone como jueza a la señora Verónica Micheli. ¿Está claro? O sea, Garabano propone como jueza a la persona que había denunciado a Rosansky, que era la hija del juez que había excarcelado, a Fariña. En el próximo paño vas a ver qué hace el presidente de la Nación. Propone justamente a Verónica Micheli como jueza del Tribunal en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. O sea, querían reemplazarlo por la señora Micheli. Veamos el próximo paño, por favor, Rasta. En el próximo paño lo que vas a ver es el orden de mérito de María Verónica Micheli. Número 19. Tenían que nombrar a 7 jueces y ella estaba 19. Pero el presidente eligió a la número 19. ¿No era que iban los mejores, señor presidente? ¿Por qué le eligieron a esta mujer? En el próximo vas a ver el cuadro comparativo de Micheli respecto a los otros 2 que concursaban. Mira, dice edad en que se recibió, Micheli a los 31 años. Su competidor a los 24 y el otro a los 25. Cargos en el Poder Judicial, 6 Micheli, 12 Nogueira, 1 Boico. Estudios vinculados, 2 Micheli, 9 Nogueira, 1 Boico. Doctorado, 0 Micheli, 0 Nogueira, 1 en curso Boico. Sentencias, 10 Boico, Micheli ninguna. Artículos publicados, ninguno Micheli. Congresos y jornadas, ninguno. Conferencia de mesa redonda, ninguno. Docencia universitaria, ninguno. Dame el próximo paño. Vos te das cuenta de la comparación con el resto de los ternados. Mirá lo que es esto. Matrícula, ninguna. Trabajo en función privada, ninguna. Libros editados, ninguno. Y el otro tienen 2, 10, 3. Trabajo de investigación no tiene ninguno. El resto tiene 18 y el otro 5. Vení un segundo. Esto se ve claramente. Acá están los currículums de cada uno. Entonces, el presidente podría haber hecho esto. Podría haber dicho, el señor Nogueira tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene como 30 y pico de páginas en su currículum el señor Nogueira. ¿Me permite, doctor? Sí, por favor. Gracias. Mire, doctor, si uno se fija en Boico, tiene también 30 y pico. ¿Está claro? Tiene, mire, señor presidente. ¿Dónde sacamos esto? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos esto? Esto es lo que presenta cada uno de los candidatos. Pero está subido seguramente a la página del Poder Judicial. Está subido a la página del Poder Judicial, capaz que Macri no tuvo tiempo. Pues no lo pudo ver. Pero fíjate, Garabano estaba justo apretando jueces y no. Están al pedo en las redes por ahí, le pueden pedir a uno de Marquitos Peña, ¿no? 2, 3, 4, 5. Esto es el doctor 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenés 25 páginas. Y ahora vamos a ver a Micheli. Abre el currículum de Micheli. Casi en blanco presenta una de las hojas. 2 hojas. Esta está en blanco. 3 hojas. Esta casi en blanco. Y esta directamente en blanco. O sea, esta mujer tenía 1 o 2 hojas en su currículum. ¿Me deja agregarle algo? ¿Usted sabe por qué llegó a la terna? No. Llega a la terna, usted bien lo mostró recién, Méndez, salió 19 en el concurso. Sí. El concurso tiene una parte que son antecedentes, una parte que es un examen y después tiene una entrevista con los integrantes del Consejo de Magistratura. Dicen, aquellos que no creen en estos antecedentes jurídicos y en los exámenes como validez del probo como del juez, del que se postula como juez, y es un enredo, lo voy a explicar mejor ahora. Dicen que cuando alguien del poder político quiere empujar a un candidato que le fue mal en el examen y le fue mal en los antecedentes, en la entrevista, mágicamente, la senadora seguramente lo sabe, aparece en una posición que no se justifica si no es por otra cosa porque alguien dice, quiero esta carpeta. Esta señora sacó 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 lugares menos en los exámenes que estos 2 candidatos. Y sin embargo fue la propuesta. ¿Sabe por qué? Porque hubo una definición política del presidente dada a su brazo en el Consejo de Magistratura para que ésta sea la jueza. No, está clarísimo que esto está absolutamente guionado, además, porque Micheli estaba guionada, le tenía que pegar a Rosansky, su papá lo sacaba de lado, lo ponían a Fariña, lo escarcelaban a Fariña y después venía esta operación burda que la va a tener el Senado de la Nación, que ya le pregunto a Magdalena qué va a pasar con esto. Sí, Ariel. ¿Qué pasa con la competencia de esta mujer? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Boico? Tiene un currículum muy amplio, suele irle muy bien en los concursos, en los exámenes, le fue bien incluso para ser juez electoral en La Plata, pero luego lo sacaron también de la terna. En la entrevista. Pero es abogado.
Y como abogado defendió ¿a quién? A la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Oscar Parrilli, exsecretario general de la presidencia. Es imposible entonces que este gobierno, con Mauricio Macri a la cabeza, lo designe para ocupar ningún juzgado en ninguna parte del Ahora país. entendemos. Magdalena, esto va a llegar llegó el Senado. Ya llegó. ¿Y? Bueno, lamentablemente tienen esta mayoría especial compuesta por los senadores de Cambiemos, más algunos senadores del bloque de Alternativa Federal que acompañaron, bueno, todos estos jueces que se votaron en la sesión anterior y ahora seguramente van a tener esa mayoría. ¿Hay una justicia M, senadora? Yo creo que sí, por supuesto. M de Macri vendría a ser, ¿no? M de Macri, sí. Bueno, sí, está clarísimo esto, es digamos. clarísimo y es, por supuesto, totalmente contraria a la República, porque vos ves que si aquel que tiene el mejor currículum, los mayores antecedentes, la mayor cantidad de publicaciones, pero fue defensor en su vida profesional, en este caso de la expresidenta, entonces lo sacamos, lo quitamos del medio y utilizamos el mecanismo de la entrevista personal como para balancear y para decir yo quiero este candidato, y en este caso justamente utilizando la denuncia en el Consejo de la Magistratura como una herramienta que está siendo muy usada justamente por el gobierno de Macri, para que yo te hago la denuncia en el Consejo de la Magistratura, yo ahí con esa denuncia directamente te hago trizas toda tu carrera política, y a lo mejor hay que ver realmente la violencia esa laboral que ella denunció. Fíjate que la denunciante de una violencia que no entiendo que se haya podido justificar, porque si no de ninguna manera se le hubiera aceptado la renuncia a Rosansky si se hubiera probado, si hubiera probado esa violencia laboral. Sin embargo, lo que hacen es, le hacen la denuncia de violencia laboral, y con esa denuncia de violencia laboral lo que hacen ahora es ponerla a ella misma, la denunciante de algo que no estuvo probado, porque si no, no le hubieran aceptado ocupando el lugar la renuncia, del juez. Ocupando el lugar del juez que ella denunció. ¿Es un escándalo o uno lo ve mal? Es un escándalo republicano que tiene una gravedad institucional muy importante, Federico, muy grande. algo para decir, digamos, de todo lo que está viendo. ¿Qué va a hacer Primero Rosansky con todo esto? Y aclarar algo. La primera denuncia que le hace esta señora es archivada. 3 años después la vuelven a sacar, violando todos los reglamentos del Consejo de la Magistratura. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Fue una demostración de poder eso. Fue decirle, yo te saco esta denuncia, que no lo puedo hacer, lo hago igual, porque tengo los votos para sacarte. A ver, ¿qué le pasa a la gente? Yo estas cosas quiero que por favor las entiendas. Lo que está pasando es sumamente grave. Hay un presidente que está, de alguna manera, lo está haciendo, está extorsionando a jueces, porque no es Garabano. Garabano es un instrumento, es un muñeco, como lo es Angelici, son muñecos, es gente menor. El presidente está utilizando a sus herramientas para presionar a los jueces para que renuncien, y ponen gente de jueces que se reciben a los 31 años y no tienen currículum. Y esos tipos son los que van a decidir sobre la prisión tuya, sobre tu prisión. Sacala del medio a la expresidenta, sacala del medio a Debido. Supongamos que a vos no te importa ni Debido ni la presidenta. Esos son los jueces que a vos te pueden meter preso. Un tipo que se recibió a los 31 años, que no tiene antecedentes, que no tiene valor nada más que porque hizo una operación política. El único valor que tiene la señora Verónica Micheli es que hizo una operación política burda, berreta, para darle sustentabilidad a un gobierno que también es burdo y berreto. ¿Sabes por qué? Porque ahora el juez Ramos Padilla, que aparentemente tiene coraje, y digo aparentemente, porque si bien va por la abogada Robles, porque supuestamente hay una operación de la CIDE, los muchachos de la CIDE por sí mismos no deciden absolutamente nada, y no deberían tener ningún interés cada uno de esos agentes por sí mismo. Evidentemente que está el gobierno detrás de esto. Entonces, si vamos a avanzar en serio, hay que llamar a esos agentes de la CIDE, hay que imputarlos y preguntarle quién lo mandó a hacer la operación Fariña. Como la mandaron a esta mujer que ahora va a ser jueza, como lo mandaron a su papá que es juez. Un dirigente político vos lo elegís o no lo elegís, cada 4 años lo podés renovar. A un juez no lo sacás más. Y mete preso a gente que le dicen los gobiernos de turno qué tienen que hacer. Estos tipos son lo peor que hay en nuestra sociedad. Esta mujer que va a ser jueza porque hizo operaciones políticas. No sé si coincidís, Natalia. Sí, absolutamente. Sobre todo teniendo en cuenta el paradigma que ellos intentaron entronizar cuando llegaron al gobierno, la justicia independiente. Es decir, tenemos un ministro de Justicia que le ha pedido el juicio político al juez que está investigando en la causa. Un mismo ministerio, quien preside una cartera ministerial que está teóricamente armando
instruyendo y confeccionando las declaraciones testimoniales de imputados para que involucren a opositores políticos. Eso de una gravedad extrema, y creo que es fundamental y de importancia capital que vos puedas resaltar que esto es de una gravedad institucional mayúscula para cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas. Claro. No solamente está ceñida una causa en particular, y lo venimos diciendo desde el primer momento. La incidencia, la cooperación y la íntima vinculación que existe en esta organización ilícita que hace espionaje judicial y político, están involucrados el mismo poder político, con incidencia también o sea, no hay recuerdo forma... el tema de mi cliente. O sea, mi cliente incluso ha aportado audios en donde esta misma persona, D'Alessio, deja constancia que ha hecho mentir a Fariña. Bueno, a ver, vamos a poner un segundo en situación. Fíjate, Rasta, si está el audio de la reunión de Garabano, el segundo o tercer audio, cualquiera de los dos, y después te voy a preguntar, Magdalena, porque vos fuiste una persona cercana a Elisa Carrió, digo, estuviste muy cerca de ella, y te voy a preguntar realmente si vos la creés capaz de hacer inteligencia con la banda que el juez está investigando. Dame un segundo, vamos a escuchar el audio de Garabano, el enviado por Mauricio Macri para echar a un juez que no le daba la excarcelación a Fariña. ¿Por qué no querían excarcelar a Fariña? ¿Para meter preso a quién? ¿Para qué le servía Fariña? Dale. Cuando hay tanta virulencia, llama la atención, llama la atención. Sí, la verdad que... Por favor. Bueno, si yo voy a la comisión, pero vos sos consejero, si yo Luisito, no que valores de ningún modo, de ningún modo. Yo soy medio arquero, pero no soy tan bueno. Pero está bien. Hay cosas que paro y hay cosas que pero no. Después de 25 años, si yo estoy yendo a la comisión de disciplina a entregar una respuesta al traslado de la denuncia, si previo a darme traslado ya fijaron las testimoniales, cosa que es ridícula, pero se ha hecho. Si cuando yo voy con mi abogado a presentarlo, desde la esquina hasta la puerta de la comisión, está mi foto, que es la que puso la nata, anunciando lo que está por pasar. Acá en la China es agradable, yo para hacer, no te comprendo, para pasar esta situación, lo que yo les propongo es esto que vos, entre hoy y mañana, yo me comprometo adelante de Luis y ustedes a hacer el trámite, y hasta que no esté protocolizada no lo envío, no aprieto el botón, que es personal mío, para enviarlo a presidencia, pero ya tenemos la renuncia, entonces eso ya está en trámite, y Luis puede también en el consejo decir la renuncia está presentada, se está tramitando, y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones y de tratar de que la cosa vaya de la mejor manera posible, sin ningún tipo de cuestión así que genere ni violencia, ni tensión, ni mañana pasado, sin que el consejo bueno, pero a lo que voy es a... Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Que en el consejo no saben esto. Quien lleva la causa, que es la doctora Donato, ignora tanto que yo esté hoy aquí. No te preocupes, nosotros no te vamos a echar, quédate tranquilo. El señor que estaba hablando ahí, aparte de Garabano, el otro es del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que le propone al presidente cuál va a ser la terna. O sea, tenés al tipo que le propone finalmente al presidente, tenés la instancia media, en donde decía recién Pablo que le tomaban la entrevista oral, y es donde suben a los brutos, le suben la calificación, que no son brutos, son bastante, no les pagan por brutos, les pagan por vivo, por pícaros. Les pagan ser jueces por vivo porque hacen las cositas que hacen para sacarlo Fariña adelante. Estos son los tipos que, entonces tenías a un ministro y tenías a un vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Sumamente grave. Cabral, usted no tiene cara, sí. Obviamente, no sé cómo sale a la calle, porque nadie lo juna, nadie lo conoce. Pero la vergüenza que deben tener los familiares de Cabral participando en una reunión de un apriete en juez. ¿Y qué le estaban diciendo? Le decían, tranquilo que podemos manejarte los tiempos. Si vos presentás la renuncia, nosotros lo que hacemos es esperar a que se protocolice tu jubilación, de modo que no pierdas el privilegio de la jubilación que tienen los jueces, y recién después la hacemos efectiva. No sé cuántas películas habrá visto Garabano, pero viste que decía del botón. Yo aprieto el botón, habrá visto mucho Batman. Él quería tener la renuncia en su despacho, en su escritorio, para recién apretar el botón, como dice, cuando estuviese protocolizado.
autorizado la jubilación del ex juez. Lo vamos a perdonar a Garabano porque sabemos que es el títere del gobierno y no tiene nada que ver con esto. Oderda, dígame básicamente si le cree a Elisa Carrió capaz de participar de la banda que está investigando Ramos Padilla. Mira, yo la verdad que no te puedo responder esa pregunta. Yo hace ya mucho tiempo que con Elisa Carrió vamos por caminos absolutamente separados. Desde el momento que ella decide aliarse con Mauricio Macri, bueno, fue el día que yo como única senadora del partido decidí tomar mi propio rumbo, en principio con una especie de línea interna y después directamente decidir voluntariamente irnos y empezar de nuevo y construir otro partido que hoy se llama Río, y que hoy combate, o por lo menos desde que Mauricio Macri comanda los destinos de la patria, nosotros desde el Senado, junto con el senador Solanas, bueno, por supuesto, denunciamos todo y cada uno de estos hechos que van justamente en este caso contra la República, que fue una de las banderas también de Carrió, ¿no? Bien, está imputada de Carrió en esta causa. Exactamente. Yo la estoy siguiendo con muchísima atención, por supuesto, porque si bien no me consta que ella pudiera estar en esto, bueno, por supuesto que es muy interesante saber si además el juicio o el juicio senadora, político... Senadora, ¿no le consta? No ¿Pero me le consta. extrañaría que estuviera? La verdad que no te puedo responder eso porque hace mucho tiempo que no estoy con ella, pero sí la te vemos puedo por los decir, medios, la diputada Carrió tiene... lo sigo con mucha atención, lo sigo con mucha atención y espero que el juicio político que se está iniciando a través de distintos diputados del Frente para la Victoria Contra Garabano siga adelante, porque también me parece que la respuesta de la clase política tiene que estar. Si bien tenemos, además del cerco mediático, del cerco judicial, lamentablemente tenemos una oposición Magdalena, que responde y garantiza toda esta impunidad que estamos viendo. Usted está hablando por los acuerdos que hacen que por los jueces acuerdos, como... Exactamente, los acuerdos que lamentablemente lo vemos todos los días. ¿La existen, puedo invitar, ¿no? ¿la puedo invitar a ver el currículum, Magdalena? ¿Cómo no? Venga, por favor, venga, acompáñeme. Vamos a ver el currículum con una miembro de la comisión que tiene que evaluar el currículum de esta señora para que quede claro. Supongamos que estamos en el Congreso de la Nación. Venga por acá, por favor, Magdalena. Vamos a ver acá el currículum de la señora Micheli que ha enviado el presidente de la Nación respecto a los otros dos, a la terna que había quedado. Recordemos que esta señora había quedado número 19. Sin embargo, la pusieron en una terna. Edad en que se recibió Micheli: 31 años, Nogueira 24, Boico 25. ¿Sí? Cargos en el Poder Judicial, 6 Micheli. ¿Pero sabes por qué tiene 6? Porque su papá es parte del Poder Judicial. Por eso tiene 6. Porque su papá la colocó a la señora Micheli. Nogueira tiene 12, Boico 1. Estudios vinculados, tienes 2, Nogueira 9, Boico 1. Doctorados, no tiene ninguno, hay un señor que tiene 1. Sentencias, ninguna, allá hay uno de 10. Artículos publicados, ninguno. Y el resto son elocuentes los números, Magdalena, ¿no? Seguro, sí. Y bueno, vamos a tener la posibilidad en la sesión del Senado de que esto salga a la luz. Me parece que es bueno que se haya podido retener el pliego en la última sesión y que en la próxima ojalá haya más senadores que por lo menos le pongan el freno a esto y lo podamos decir, porque Rosansky no es un juez más. Claro. Rosansky es uno de los jueces que se han jugado por las causas más comprometidas en este país. Y así como le pasó a Rosansky, podemos nombrar a muchos otros que hoy ya no son ni siquiera jueces, porque lo que hace el macrismo es la persecución a los jueces independientes o utilizar al Consejo de la Magistratura para ensuciarlos, como se ha hecho en tantos otros casos. Vamos a ver la segunda parte del currículum de Micheli. Bueno, acá es arrollador cómo le ganan el resto. Yo no me imagino el presidente, tenés el tape del presidente diciéndole a Majul que se han nombrado los jueces ahora porque vale la pena cómo se han nombrado. ¿Lo tenemos? A ver, lo escuchamos al presidente antes de ver la segunda parte. Tenemos instituciones más sólidas y justicia independiente. 230 jueces nombrados, los mejores de los concursos, no los amigos del presidente. Bueno, muy bien. Matrícula no tiene ninguna. Micheli, señor Mauricio Macri, mire esto. Mire esto. Y mire el lado. Mire el lado. Trabajos de investigación. Mire, trabajo de investigación. No tiene ninguno la señora Micheli y el resto tiene 18 y 5. Trabajo en la función privada. Esto es importante también, señor presidente, porque usted dijo que el trabajo privado es el trabajo de calidad. Mire, Micheli no tiene ninguno, señor presidente. ¿Sabe por qué no tiene ninguno? Porque el papá la metió en el Poder Judicial. Iba a decir la justicia.
La justicia no existe. El Poder Judicial, en realidad, Micheli, no tiene ningún trabajo en la función privada. Y hay uno que sí tiene. Señor Presidente, usted que juzga con esa vara el trabajo de calidad. Esta es la segunda parte. ¿Cómo la ve? No. Tremenda, ¿no? Porque ahí se ve claramente de que es el dedo del presidente el que está marcando. Esta señora tiene que ocupar el lugar de Rosansky justamente para garantizar todo lo que quiso el ministro de Justicia, ¿no? Bien. La inmunidad de alguna manera de Fariña, que en ese momento era una herramienta que ellos utilizaron para la persecución de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Bien. Vamos a escucharlo, Rosansky, ya cerramos el tema y nos vamos a ir a Arcor. En segundito vas a conocer la ciudad que está siendo devastada porque Arcor está en una situación muy complicada. La principal alimenticia del país está complicada. Pero escuchamos primero el audio de Rosansky y cerramos la mesa. Dale. Hay algunos que van a salir a decir incluso que no le acepten la renuncia. Entonces, porque hay demasiados actores. Entonces, por eso hice esto con absoluto resguardo de confidencialidad. Por eso hablé solo con Venus y con Germán. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De horas? Disculpame, yo lo que estoy diciendo... Puede ser de la tarde, puede ser mañana. Pero es que en el momento... Pero si Luis... Todo lo que falta es una... Pero mi información es correcta, de que no está protocolizado. Entonces, la gestión que yo no sabía cómo estaba haciendo esa gestión. Bienvenida, Luis, pero... Entonces, inmediatamente que hablé con Venus me puse... El trámite está concluido, lo único que falta es que el trámite de la renuncia va a llevar un pedido de informes al Consejo de la Magistratura, un trámite que lleva acá y demás. Y en todo ese tiempo, además, el tema es que el Ministerio va a esperar a que esté asegurado tu cobro, porque tu jubilación ya está, ¿no? Tu cobro, para que no te quedes colgado, nada más. Cabral está hablando en nombre del Poder Ejecutivo. El miembro del Consejo de la Magistratura está diciendo, tranquilo, si nosotros te vamos a pagar. Como si la plata fuera de Cabral, no fuera tuya, ¿no? Primero, cuando vos pagás los impuestos, la guita le va a Cabral, primero a Garabano y al juez que estaban echando. Entonces, Cabral, como si fuera su caja, como si fuera su billetera, le dice, quédate tranquilo porque te vamos a agarpar. Te vas a ir, pero te vamos a agarpar. Vos no le agarpás a nadie, Cabral. Vos no le garpás absolutamente a nadie. A vos te garpan por hacer estas barbaridades. Vos sos mafia, hermano. Vos no tenés por qué tocar la plata del Estado. No tenés por qué disponer de la plata del Estado, salvo que el presidente te haya dicho, Cabral, dale que nosotros le vamos a dar guita, ofrecésela. Si no, no tendrías por qué haber hablado en esos términos. ¿Me lo cierra, por favor, Magdalena? No, solamente decirte que estemos atentos a la próxima sesión del Senado de la Nación. Yo voy a desnudar toda esta trama que ahora se ha, digamos, ha dado un paso adelante con esta decisión de presentarse como querellante del doctor Rosansky. Y lo bueno es que estemos atentos a cómo se vota cada uno de las designaciones en la justicia, porque no es el primer caso que pasa y que tienen esta mayoría fabricada y especial para el caso de designar jueces amigos. Federico. Lo que pasaba con esta señora que quiere nombrar jueza es muy grave por otras cosas. Porque, por ejemplo, a vos te va bien, tenés una empresa, secuestran a tu hijo para pedirte plata, lo investiga ella, porque es federal. Entonces, están destruyendo el Estado de Derecho y sin eso no hay sociedad posible. Es imposible que tengamos una sociedad sin Estado de Derecho, no se puede. Es muy peligroso lo que está pasando. Sí, exactamente. Si una mujer está dispuesta a hacer una operación política para ser jueza, después como jueza puede hacer absolutamente cualquier cosa. Es buena reflexión. ¿Natalia? Sí, yo creo que justamente es un mensaje para la sociedad. Si se naturaliza la intromisión del Poder Ejecutivo en la designación de jueces, si naturalizamos que los servicios de inteligencia vayan a apretar a jueces para que hagan determinado contenido en las sentencias, se demoniza ciertos sectores sociales, pienso por ejemplo en las organizaciones sindicales, y en materia penal también se naturaliza que no hay derecho de defensa y se demoniza a ciertos actores sociales, estamos en grave peligro. Y lo venimos diciendo desde el primer momento de esta denuncia. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a Arroyito, Córdoba. Arroyito es una ciudad que está a 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ahí nació la empresa alimenticia más importante de la República Argentina. Se llama Arcor justamente por eso. Arroyito, Córdoba. Tiene distintas sedes en distintas partes del país porque hace casi
todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, además ha comprado distintas marcas. Está cerrando muchas de sus empresas en distintas provincias. El año pasado perdió entre 1.000 millones de pesos y 1.600 millones de pesos. No se sabe bien cuál es la cifra. Evidentemente que la gente de Arcor es cauta porque no quiere tener problemas políticos, pero claramente a la empresa le está yendo muy mal. Fíjate, fuimos a visitarla, dale. Hoy el conflicto lo tenemos en la glucosa complejo 3 de acá de Arroyito, que hacen fructuosa para la base de gaseosas, la cual ha tenido una merma importante en ventas. Los tanques los están teniendo con la capacidad máxima. La verdad que hay una crisis importante. La empresa venía teniendo microparadas, haciendo trabajos de mantenimiento autónomo para tratar de vaciar nuevamente los tanques. ¿Por qué se hacen esas microparadas? Por el problema de que tenían sobrestock en los tanques. ¿A dónde va esa glucosa? Nosotros acá tenemos en Arroyito tenemos dos plantas. Un complejo de glucosa que genera todo lo que es la base a golosinas, y tenemos la otra planta, la del conflicto hoy, que es toda base para aguas gaseosas. Tiene clientes a Manao y a Coca-Cola también. Supuestamente no se ha perdido clientes, de la empresa dice que no se perdieron clientes, sino que los clientes compran menos cantidad de lo que se venían comprando antes. Se ha bajado el consumo a nivel nacional de gaseosas y bueno, por ende lleva apareado la baja de venta acá en Arroyito. ¿Se estima un porcentaje de que haya bajado del consumo? La producción la tienen al 50% ahora. Ellos producen 3.000 toneladas por semana, la cual se está vendiendo entre 1.500 y 1.700 por semana. ¿Y en el tema de golosinas también se ve alguna merma? Bueno, lo que es caramelos está muy afectada, está complicada la situación, lo que nosotros llamamos la planta de caramelos blandos de leche. Caramelos duros también viene con una complicación, chicles también está complicado, están haciendo 2 turnos actualmente, no hacen más el turno noche por el tema de la baja producción. Nosotros hace del 2015 que viene la baja permanente, se decía que era por problemas de elecciones, de épocas eleccionarias. Permanentemente, desde el 2015 hasta el día de la fecha, ha habido una merma importante en la producción en todas las áreas. Hay una alta preocupación, digamos, nadie quiere quedar desempleado, pero la gente está bastante preocupada porque está viendo un panorama negro a futuro. ¿Cuántas personas son las que trabajan en Arcor? El total del complejo acá en Arroyito tiene 1.800. Situación desesperante. Arcor nació en esa ciudad y esa ciudad se desarrolló gracias a Arcor. El resto de las ciudades satélites de Arroyito viven gracias a Arcor, pero también viven parte de Mendoza, vive parte de San Luis, otras ciudades de Córdoba, pero también de Santiago del Estero. Arcor es una empresa transversal aparte, porque uno ve los caramelos, los dulces, Arcor imprime sus envases, claro, y distribuye, hace cartón, produce materia prima. O sea, cuando Arcor no puede vender, no es que solamente la empresa se afecta. Todos los subsidiarios del sistema que vos estás contando, que va más allá del empleo directo de Arcor, porque 1.800 trabajadores en Arroyito, calculale que deben ser por 3 las personas que trabajan vinculadas a ese proceso. ¿Qué pasa con los datos? Porque Mauricio Macri habla de los datos transparentes, pero fíjate lo que decían los muchachos. Le vendemos glucosa a 2 marcas de gaseosas, ¿no? El 50% menos que el año pasado. ¿Escuchaste? Para las bebidas gaseosas, la glucosa que le vende Arcor es 50% menos. O sea, ¿las ventas cuánto cayeron? Sí, ¿un 50%? Dale, mostrame un poco a ver qué está pasando con los artículos periodísticos, Rasta. A ver, vamos viendo un poquito qué pasa con Arcor. Esto es la nueva. Tras 70 años de trabajo, Arcor anunció el cierre de la campañola en Mendoza y hay 125 despidos. Alrededor de esto, ¿por qué en Mendoza? Porque en Mendoza se hace, digamos, es la producción de fruta. Entonces la campañola que hacía mermeladas deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque los productores ya no se les garpa nada. ¿Te acordás que estuvimos en el Alto Valle, después estuvimos en Mendoza? Te mostramos cuál era la decadencia que estaban sufriendo esos productores. Este es el fruto de eso. A ver, Tomás, ¿cuál fue el tema de inicio de tu apertura hoy? ¿Qué se había olvidado Macri en los 10 puntos? ¿El hambre? ¿Por qué hay hambre? Porque la gente no puede consumir alimentos. ¿Qué vende Arcor? Alimentos. Alimentos. Bueno, ¿qué hacemos, Rasta? ¿Vamos al tape 2? Dale, vamos a ver qué pasa en Arroyito Córdoba, la última parte. Porque qué pasa con los comercios de Arroyito. Vamos.
Arcor es la base de la economía de la ciudad y lo cual hoy, bueno, los mercados de golosina han caído, las horas extras ya no están más, los sueldos han quedado en la base y bueno, ese genera un gran problema también para los negocios de la localidad. Dentro de las crisis que he tenido que soportar, ya llevando adelante el comercio de la familia y la institución a la que represento, esta es la más prolongada, ¿cierto? Y es como que la primera vez que en la localidad obtenemos la sensación de que realmente se siente. Sí, es una realidad que se nota la diaria, que la gente está costando en el momento de realizar la compra, lo piensa más, o sea, tenemos un público por ahí que cuesta un poquito atraerlo más al negocio, porque no es lo mismo que antes, con la sociedad por ahí tenía más posibilidades de compra, hoy está más complicado. Hace del 2001 que no se generaba parada de esta índole y bueno, la verdad que la gente estaba bastante preocupada en la ciudad. En el 2001, como hablábamos antes, desde ahí en adelante, siempre lo hemos escuchado, algunos pueblos de alrededor han sufrido mucho las mermas de venta, no tanto así o en mucho menor manera Arroyitos. Ahora, en esta oportunidad es más larga la crisis, se está profundizando más, entonces empieza a llegar. Nos vamos a ir a la tanda. En el próximo bloque no te pierdas porque te vamos a explicar la realidad. Fíjate, esta es la radiografía de la realidad. Va a haber un especialista y Pablo Cano, que también es especialista en esto, te va a explicar por qué y cómo, con estadísticas fehacientes, por qué cuando subió el dólar bajó tremenda y estrepitosamente el empleo. Eso que estás viendo ahora en este momento en pantalla, en 4 minutos te lo explicamos con 2 especialistas. Dale. Es increíble cómo los medios de comunicación en algún momento te hicieron ir en contra de tus propias posibilidades. Te decían que estaba mal el cepo al dólar, ¿no? Estaba mal. Que estaba mal porque el dólar, digamos, el dólar tenía que ser libre. Digamos. Libre. ¿Qué pasa si el dólar es libre? Ahora te lo va a contar Pablo. Dólar libre, como el sol cuando amanece, exactamente. Vamos. Veamos la placa, por favor. Vemos la placa. Vamos, Rasta. ¿Lo presentamos al señor, por favor? Ahora lo presentamos con la placa. Dale. El licenciado Damián Ledesma del Centro Atenea, un centro de jóvenes profesionales que estudian profundamente números del empleo. Dale. Esta vez salieron un poquito de la agenda y encontraron esta perlita. Es corrida bancaria de febrero del 2018 a febrero del 2019. La línea roja, corríjame licenciado, lo dejo desarrollar. Sí. Son los asalariados privados los que están tributando en el ANSES con descuento de salario, o sea, trabajo en blanco. Ajá. Cuando vos pones el universo total del trabajo, también lo va a explicar mejor, el trabajo en negro seguramente fue peor todavía para abajo. El dólar sube el dólar, baja el empleo privado. Licenciado Damián Ledesma, ¿por qué? Efectivamente, nosotros del Centro de Estudios Atenea venimos haciendo un seguimiento cercano del mundo del trabajo y podemos visualizar con esta placa cuando un gobierno privilegia la especulación financiera con su política económica, tiene serios correlatos con el mundo del trabajo. Tal como lo decías vos, Pablo, los empleos que vemos crecer en detrimento del aumento del dólar son los asalariados privados del sector formal de la economía, ¿no? Cuando hablamos que viene creciendo el sector informal y la tasa de no registro, también vemos con mucha preocupación esta caída estrepitosa del salario formal Damián, privado. Ahí veo que se cruzan, en julio del 2018, primer pico fuerte de la corrida cambiaria, se cruza la línea del dólar que sube con la del empleo privado. ¿Cuánto empleo privado se perdió de julio del 2018 a ahora? ¿De esa cantidad? Se perdió esa cantidad, exactamente. ¿160.000 trabajadores menos? Exactamente, y ahí también en la suba del dólar se ve cómo las inyecciones que hubo de dólares del FMI se evaporaron en el aire por esta política de especulación con la timba financiera. O sea, no hubo un dólar de endeudamiento que haya generado un puesto de trabajo. Por el contrario, los dólares de endeudamiento se fueron, han perdido 160.000 puestos de trabajo. Exactamente. ¿Y cuál es el correlato también inmediato de esta política de especulación? Tiene que ver con la caída de actividad económica en alrededor de 5 puntos, con actividades estratégicas y muy que dinamizan el sector privado como es la industria automotriz, que han caído 8 puntos para febrero de este año, y también la reducción de la capacidad instalada de las industrias. Es decir, tenemos industrias ociosas en menos de la mitad de su lugar. Quiero entender esto, licenciado, y licenciado también. No, doctor, abogado. Doctor, disculpe. Entonces, este es el trabajo
de calidad que dice Mauricio Macri, porque es el registrado, digamos. Exactamente. Entonces, según la teoría de Macri, o la hipótesis de Macri, porque evidentemente no es teoría, es la hipótesis de Macri, en el año 2015, si vos liberabas el dólar, esto iba a ir para arriba con el dólar. Pero esto fue muy para abajo. ¿Esta línea es así? ¿Es real? ¿Es la realidad? Es real, son datos de la EPH. Nosotros trabajamos con datos, encuesta permanente de hogares, que es información del INDEC. Pero inclusive, Tomás, te digo algo más. Cuando hubo un veranito económico en el 2016-2017, también el empleo privado cayó. Es decir, que este gobierno tiene como premisa destruir y degradar los derechos laborales de la mayoría de los argentinos. Te puedo una pregunta, Damián. Acá estamos viendo claramente cómo la subida del dólar creó 160.000 desempleados nuevos. El poder adquisitivo de los que no perdieron el trabajo, ¿cómo quedó? Bueno, algunos puntos con respecto a que el vuelto no es caramelo. Recién veíamos a Arcor de esta política de especulación financiera. Los que sí conservaron el trabajo han perdido solamente en el año 2018 más de 12% de capacidad de compra, tanto en el sector público como en el sector privado. Y si ustedes toman las personas en Argentina, los trabajadores y trabajadoras en Argentina que tienen problemas de empleabilidad, esa cifra va en más de 26%. Es decir, los desocupados que estamos viendo acá, más los subocupados, que es un factor que está latente en la era Macri. 4 de cada 10 personas que pueden trabajar, buscan trabajo y no lo encuentran. No, el término es así. Tenemos desocupación más subocupación, que viene creciendo en la era de Macri, que ya no te alcanza con un laburo, salís a buscar 1, 2, 3, hasta 4 trabajos, y esas personas no pueden encontrar. ¿Eso qué trae, Pablo y Tomás? Un serio problema en la familia, porque hay ingresos que no se están cubriendo. Y otra cosa, ¿cuáles son los grandes damnificados del macrismo? Las mujeres. 2 de cada 3 desocupados que se va generando, que fue fabricando este gobierno, son mujeres. ¿Son datos del INDEC? Son datos del INDEC. ¿De eso dispone Mauricio Macri? Digo, el presidente se para y mira esto mismo que estamos viendo nosotros, lo mira el presidente y dice, qué buena política que aplicamos, ¿eh? Mirá dónde está el dólar y dónde está el empleo. Che, qué bueno que está esto, sigamos de la misma manera. ¿Cómo es esto? Esto, digamos, lo que vos estás diciendo de las mujeres, que 2 de cada 3 mujeres son desempleadas gracias a la gestión de Macri. ¿Esos son datos que puede acceder el presidente y verlos, mirarlos? Son datos que pueden acceder, y también, Tomás, las mujeres que consiguen un trabajo, el 90% lo hacen de manera precarizada. Ese es el sello de la política financiera de este gobierno, la política económica. El cepo al dólar, digamos, de alguna u otra manera, lo que hacía era beneficiar al asalariado. Y evidentemente, si vos tenías una desocupación, ayúdame, Damián, del 8%, 7%, 7,6% al 4 trimestre del 2015. Bueno, y hoy tenemos 10, 11, siendo generoso. Fíjate vos qué pasó cuando liberaste el dólar. Dale que ahí está clarísimo. Dale que está Berco. Quédense con Berkovich, gran programa. Gracias, Damián. El Berco, muchísimas gracias. La verdad que es impresionante conocer la realidad como te la dice el INDEC. El INDEC son datos que deben acceder los funcionarios públicos necesariamente, sino para qué lo hacen, digamos, para qué hacen las estadísticas. ¿Y por qué siguen aplicando las mismas políticas? ¿No será que esto es a propósito? Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos mañana nuevamente a las 22 horas. Gracias. Hasta mañana.